Bien, estaba revisando, ¿no? Las preguntitas que estábamos viendo y resolviendo, ¿no? Y en la 43 me he fijado que específicamente decía elaborar una distribución de frecuencia para el estado, ¿no ve? No solo diagramas de barras. Hemos hecho el diagrama de barras, ¿no? Y les decía, viendo el diagrama de barras, te puedes ver, te puedes dar cuenta de la frecuencia absoluta, ¿no? Fácilmente. Hay una herramienta en el Minitab que también te lo hace la tabla de frecuencias, pero sobre todo para variables cualitativas, ¿sí? Solo para variables cualitativas. O sea, Minitab no hace una tabla con clases y demás. Tabla no. ¿Por qué? Porque ustedes saben que las tablas de frecuencias dan lugar a las gráficas. Entonces, una gráfica es ya una representación mucho más completa que solo una tabla de frecuencias. Si te interesa, por ejemplo, hacer una tabla para variables cualitativas, puedes utilizar esta opción, estadísticas, no gráfica, sino estadísticas, y hacer una tabla. Y haces una tabla, fíjense, lo único que puedes hacer es un conteo de valores individuales. Por eso aquí no dice tabla de distribución de frecuencias, solo dice tabla de conteo de variables individuales. O sea, no hace conteo de clases. Entonces, si por ejemplo yo quería hacer una tabla de conteo para el estado, tú le pones estado, ¿no? Y haces frecuencia absoluta y porcentual si quieres, ¿no? Pones aceptar y te sale algo así como una tabla de distribución, ¿no? De frecuencias, donde te fijabas que Florida era la que más tenía, ¿no? 3488, le seguía California, etcétera, ¿no? Y los estados de Luisiana, que son respuestas que yo ya he obtenido, como les he dicho hace rato, pero mirando, pues, ¿no? Los diagramas, que también es válido. ¿Sí? No se les da como una opción directa para hacer tablas de frecuencias, esta opción de tabla de conteo de valores individuales, porque no te lo hace para una variable cuantitativa. ¿Sí? No te lo hace. O sea, te lo hace solo un conteo. Es como hacer un diagrama de tallo y hoja, pero con muchas filas. Un diagrama de tallo y hoja es incluso un medio más directo para ver cuántas pertenecen a cada clase, etcétera. ¿Ya? Eso como detallito simplemente para la otra, para el 43. Que no es tan necesario tampoco utilizar eso de tabla, ¿ya? Para variables cualitativas sí sirve. Sí sirve. Para cuantitativas es mejor hacerte un histograma, ¿no? Ya un diagrama de tallo y hoja. De puntos no tan útil, ¿no? Mucho conteo hace el de puntos directamente. Bien, entonces, en el caso de resolver número 1, teníamos que elaborar, como ven, en primera instancia, decía aquí, una distribución de frecuencia porcentual para las variables claves. A ver, en nuestras variables claves, en este caso, sobre todo las que interesan aquí, es primero establecer qué tipo de cliente es. O sea, es una variable cualitativa. Tipo de cliente es pues algo que debemos utilizar. Luego, ítems. Como ven, el número de ítems que compre cada cliente, no sé si es muy útil. Podríamos hacer un promedio, no sé, ¿no? Tal vez, pero frecuencia porcentual, ventas netas, tal vez sí, son variables cuantitativas, ¿no? Como ves tú aquí. Ventas netas, variable cuantitativa, sí, de hecho. El número de ítems podría ser considerado también una variable cuantitativa, entonces tendríamos que hacer de este un diagrama circular o un diagrama de barras, quizá de esto obviamente un histograma, el método de pago no es muy útil, creo, ¿no? Según el relato del ejercicio. Si se ha pagado con proprietary card, se supone que es un cliente habitual, ¿no? Que tiene la empresa, dice, ¿no? Cargos realizados con una tarjeta de National Clothing. El género, como ven, veamos si las compras, se supone que es de mujeres, ¿no? No es muy útil, creo, tienda de ropa para mujeres. Estado civil, no sé si es muy útil. La edad, quizá, pues, ¿no? Entonces, unas 4 variables yo creo que
podríamos considerar como variables claves. Tipo de cliente, número de ítems y ventas netas. Incluso yo me animaría a decir unas 3 variables. Ya, entonces realizamos esto. ¿Dónde estamos? Estamos aquí. Ya, vamos a hacer entonces una gráfica. Vamos a ver esto de la tabla para ejemplificar. Si tú quieres hacer un conteo de valores únicos para tipo de cliente, por ejemplo, es una variable cualitativa que podría salir, ¿no? Básicamente, de buena forma en esta tabla le ponemos los conteos y los porcentajes. Te lo hace obviamente una tabla, ¿sí? Donde tú tienes un 70 clientes promocionales y 30 regulares. Se ve entonces que el 70% de clientes ha comprado por la promoción, ¿no? Y solo 30% de forma regular, ¿no? Ya, lo mismo podrías haber hecho con una gráfica circular, por ejemplo, donde igual pongas tipo de cliente, hagas frecuencia, porcentaje, nombre de categoría. Igual, ¿no? Si te acercas 70, 30, lo mismo. Más grandecito si tú quieres, ¿no? Ya, lo mismo podrías tener. Por eso les digo que las gráficas, como hemos aprendido en el tema que hemos terminado, son una representación más directa que una tabla. Las tablas, como ven, son un método más manual, si tú quieres, ¿no? Las gráficas lo dicen todo. Una imagen vale más que 1000 palabras. El Minitab no es una herramienta muy enfocada a hacer solamente tab. Ya, ya hemos hecho dos para las ventas netas. Las ventas netas hay que procesar obviamente como una variable cuantitativa, perdón. Entonces, un histograma sería muy interesante. A ver, como yo no tengo aquí una relación del margen de compras y demás, sería mucho mejor que yo deje esto directamente. Usar etiquetas de valor Y, sí. Puedo escala Y. ¿Qué quiero? Frecuencia o porcentaje. Un porcentaje de ventas que se hacen en uno u otro, en una u otra cantidad, ¿no? Luego como que le cambiamos ya para ver ahora porcentaje, para variar. Sí, todo lo demás está bien. Pongo aceptar. Va a ser mi histograma, ¿no? Con muchas clases. Entonces ya sabes a esto, mejor cambiarle el seccionamiento siempre. Pone punto de corte para ver límite inferior y superior. Son 100 datos, ¿sí? Quizá ha hecho muchas clases, ¿no? Quizá con unos 10 sería suficiente para concentrar más los datos. Sí, se ve un poco mejor. Ya, entonces, como ves tú acá, está haciendo clases, ¿sí? Cada 30, ¿no? Sí, cada 30. Son, por si acaso, frecuencias absolutas. O sea que hay 13 compras que se han hecho entre 0 a 30 dólares, ¿sí? Si es la unidad, de 30 a 60, de 60 a 90, etcétera, ¿no? Entonces, como te fijas, la que tiene quizá mayor presencia, con 38 compras de las 100, ya sabes que esto es 38%, entonces, sí, son aquellas que han comprado entre 30 y 60 dólares, ¿sí? Como ventas netas. Entonces ya tenemos una buena relación de lo que es la variable, en este caso, ventas netas. Y el número de ítems, decíamos, ¿no? Que también podría ser interesante tenerlo en un histograma. O si tú quieres, también puedes un diagrama de tallo y hoja de esto y demás. Los que tengas, como dice acá, número de ítems le pondremos. Por si acaso, todo lo que he seleccionado anteriormente para el histograma se va a ver en el otro gráfico que ahorita va a salir. Histograma de ítems, ¿no? Tengo 100 datos, sí, la mayor parte de ellos están de 0.75 a 2.25.
Sí, quizá aquí sería bueno redefinir las clases para hablar cuán porcentaje de entre uno o tantos ítems y demás. ¿Por qué no le pongo esto como variable cualitativa? Pues, ¿no? Los valores de los ítems, si yo me fijo, van de uno hacia qué número. Pues algunos compran 13, algunos han comprado 10, dice, ¿no? En su mayoría. Entonces no podríamos considerar que los ítems son una variable cualitativa quizá porque hay mucha variación, ¿no? Entonces tal vez de definir aquí simplemente con directamente pocas clases. Número de intervalos, a ver, 8. ¿Cuántos tenemos ahí? Entonces fíjense, las clases que está haciendo de 1 a 3 ítems, ¿no? Entre 3 y 5 ítems. Entre 5 y 7. Entre 7 y 9. Entre 9 y 11. Entre 11 y 13. Y fíjense, son pocos los que compran de 13 a 15 o de 15 a 17, ¿no? Ya sabes tú que solo había uno aquí que compra 11, que compra solo 14. ¿No? Entonces, estos serían quizá los elementos principales que hay que resumir acá. Ahora, una gráfica de barras o circular que muestra el número de compras del cliente atribuido al método de pago. Aquí te está haciendo en específico. Una gráfica de barras o circular y es una variable obviamente cualitativa que muestra el número de compras del cliente atribuido al método de pago. Entonces tú vas a generar con el método de pago una gráfica circular. Entonces tú pones gráfica circular, método de pago, metemos. ¿Sí? Hemos puesto frecuencia porcentaje. Todo lo que has puesto en la última gráfica circular se va a mantener. Sí, creo que sí. No hemos hecho mayores cambios. Podemos directamente aceptar. Aquí un poquito están cruzados los numeritos, ¿no? Ya, para no cruzar. Entonces, fíjense, de acuerdo al método de pago, aquellos que están utilizando la tarjeta del establecimiento, ¿sí? Son un 70%, ¿ya? Ojo, es una coincidencia en porcentaje, ¿no? No significa que los 70 que son los promocionales utilizan la tarjeta, no necesariamente. Mastercard 14, 10 Visa, 2 American Express, Discover 4, dice, ¿no? Es lo que te preguntaba en relación a gráfica de básica, cómo es el número de compras del cliente atribuido al método de pago, ¿sí? ¿Cuántos han comprado con diferentes, pues, métodos de pago? Ahora, aquí dice tabulación cruzada del tipo de cliente, si es regular o promocional, contra las ventas netas, ¿sí? Contra las ventas netas. Dice, en este caso, comente cualquier sentido de diferencia que se presente. Lo que tú tendrías que hacer aquí, básicamente, es mirar tu tabla de datos y observar, de acuerdo, pues, ¿no? Si tú eres un cliente regular o promocional, ¿sí? ¿Qué compras has podido efectuar tú, obviamente, entre ciertos márgenes que hemos realizado? En el histograma, por ejemplo, de ventas netas, nosotros nos hemos dicho cada $30, pues, ¿no? De 0 a 30, 30 a 60 y demás. Entonces, dentro de estas compras, que son 13, ¿sí? Nosotros deberíamos ubicar, por ejemplo, a cuáles obviamente se han realizado a partir de clientes promocionales y a partir de clientes regulares, ¿sí? Y construir tú, obviamente, una tablita cruzada, ¿sí? Que podrías responder aquí de forma manual, agregando nota, si tú quieres, ¿sí? O obviamente con el Minitab. Esto no es tan sencillo de hacer, porque existe una opción cuando tú haces una prueba, una tabulación cruzada de chi cuadrado, pero a veces en función a las características de la tabla, ¿sí? Esto es un poco complicado. Realmente tú utilizas la función de datos resumidos en una tabla de 2 factores.
¿Qué columnas contiene la tabla? Aquí claramente te está diciendo que tú cruces el tipo de cliente contra las ventas netas, ¿sí? Entonces, te imaginas que, por ejemplo, en las filas debería ir los clientes, el tipo de cliente, diciendo etiquetas para la tabla es opcional. Las columnas que contienen la tabla, debería ir las ventas netas acá, ¿no? Entonces, de acuerdo a las clases de las ventas netas, ¿sí? ¿Cuántos clientes han realizado la compra, ya sean promocionales o regulares? ¿Sí? Entonces, fíjense, la siguiente columna no contiene datos enteros, dice, ¿no? Entonces, hay ciertas limitancias, sobre todo a momento de establecer, pues, las compras, ¿sí? Sobre todo por el tipo de datos. Entonces, en este caso, porque los datos son con decimales, no puedo utilizar esto. Si fuesen enteros, sí podrías poner ventas netas y en filas podrías poner tipo de cliente. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, puedes poner eh, tipo de cliente, ¿no? Sí, fíjense, si en la columna yo trato de poner ventas netas, como me dice y sugiere el ejercicio, ¿sí? A ver, veremos y tratemos de ver qué nos sale, ¿ya? Que no está ordenado aquí las clases que puede tener. Entonces, dice, no contiene datos enteros, dice, ¿no? Sí, de nuevo. Pues quizá, pues si tú quisieras, podrías redondear estos numeritos y hacer esto, ¿no? Si no, otra forma es simplemente hacerlo de forma manual. Pues, por ejemplo, tú ya sabes que hay 13 ventas que están entre 0 y 30, ¿no? Pues, ¿qué podrías tú fijarte en eso? Entre 0 y 30, ver cuántas son de regulares y cuántos son, obviamente, de promocionales. Ya sabes que te puedes ayudar con este histograma. Ya sabes que entre 0 y 30, ¿sí? De 0 a 30 hay 13 ventas, ¿no? Pues tú sabes que un número dentro de esos 13 va a ser regulares y otros van a ser, pues, promocionales, ¿sí? Entonces tú podrías o tendrías que cruzar estos datitos, ¿no? Y demás. ¿Ya? Es una opción que les dejo, que puedes hacer manual o que no la hagas, ¿ya? Porque obviamente para 100 registros van a tardar nomás si lo hacen de forma manual. Obviamente es un trabajo que podrías hacer, ¿ya? Quizá redondeando estos numeritos podrías fácilmente llegar a la respuesta, ¿ya? Pero no les complicaré porque, sí, todavía no sabemos mucho en términos del manejo, como han visto de esa opción que es tabulación cruzada y chi cuadrado, ¿no? El chi cuadrado es una distribución de probabilidad y es algo un poquito más fácil de entender con conocimientos de métodos estadísticos 2, ¿ya? Entonces, claro, este ejercicio que yo le he puesto caso a resolver número 1 no es específicamente para que tú lo realices con Minitab. Para algunos ejercicios o incisos, sí, ¿no? Obviamente yo lo he incluido para este, quizá lo más propicio hubiese sido no hagas el 3, ¿no? Con Minitab, si no puedes hacer si quieres manual o no lo hagas, pues, ¿ya? Entonces, si quieren, alguien lo puede probar de dónde es, de las ventas y cruce los datos y algo le puede salir al respecto, ¿ya? Entonces, vámonos al diagrama de dispersión, que sí es lo que he indicado en clases anteriores, si se fijan los videos que hemos hecho. Entonces, un diagrama de dispersión para explorar la relación que puede haber entre ventas netas y la edad. A ver, eso sí puedo hacer facilito. Yo pongo gráfica y pongo gráfica de dispersión. A ver, puedo hacer con línea de regresión, ¿sí? Aunque es nuestro siguiente tema después de las medidas numéricas. Entonces yo digo, ¿cuál es la variable X? A ver, razonemos un poquito, ventas netas versus edad. Las ventas que sean, obviamente, la variable y la edad que sea, uy, hecho al revés, ¿no? Y este que sea edad. Es decir, a ver, el porcentaje de las ventas o la cantidad de ventas es función de la edad, veremos. Etiquetas de datos, ¿sí? Utilizar etiquetas de valor Y, números de fila. Ya vamos directamente, luego si quieres arreglamos. Mejor era que no le demos etiquetas. Ninguno, mejor. Ya, ahí está. Pues dice gráfica de dispersión. No le he puesto incluso la línea, ¿no? Me he olvidado seleccionar la línea. Voy a hacerlo de nuevo ya, por favor.
¿Para qué? Para ver si existe relación realmente, ¿ya? Entonces pongo con regresión y la variable X va a ser la edad, la Y hemos dicho 20. Entonces fíjense, en este caso, si tú recuerdas lo que hemos analizado, aquí tenemos un plano, ¿no? Con los puntos dispersos entre edad y ventas netas. Los puntos están dispersos, ¿no? En el plano. Generalmente, tú divides el plano en 4 cuadrantes y si tienes los puntos distribuidos en el primero y en el tercero, imagínense, les digo, ¿no? Dividir todo este plano que ven en 4 partes iguales, ¿sí? Si hay más puntos en el primer y tercer cuadrante alrededor de una línea, por ejemplo, de positiva, hay una asociación, quizá, ¿no? Una relación positiva entre la edad y el volumen de ventas. Si tú tuvieses más puntos en el segundo y en el cuarto cuadrante, tendrías una relación negativa, ¿no? Entre la edad y las ventas. Pero como ves tú aquí, los puntos se encuentran, ¿sí? Caóticamente desordenados. Entonces, lo que podemos expresar a partir de esto, ¿sí? Es que no existe una relación aparente, ni positiva ni negativa, entre la edad y el volumen de ventas, ¿sí? Eso es lo que podríamos decir con el gráfico de dispersión. ¿Está bien? Entonces aquí viendo el diagrama, si tú quieres, agregando la notita, nosotros podríamos, pues, ¿no? Concluir eso. ¿Está bien? Sí, aquí ponemos entonces agregar nota. Es el inciso, el punto 4, ¿no? Entonces, de acuerdo, no existe una relación aparente entre edad